todos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nos podamos reunir nuevamente este día por este medio para seguir compartiendo y escudriñando juntos la palabra de Dios. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Tú has sido un Padre bueno, misericordioso, perfecto, Señor, que nos ha sostenido, nos ha guardado, Señor, nos ha rodeado como con un escudo de tu favor, Señor. Gracias por ello, gracias porque tú, Señor, nos has dado salud, nos has dado provisión, nos has dado seguridad y protección, Señor, en estas circunstancias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Tú no cambias, Señor, y tú permaneces fiel, aunque nosotros seamos infieles, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti también pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, Señor, para que la verdad de tu palabra quede sembrada y establecida en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre, y que también, Señor, conociendo tu verdad, tu palabra, seamos libres, seamos verdaderamente libres y seamos así tus discípulos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la verdad de tu palabra, a la vida abundante que tenemos en ti, a la obediencia a ella, Señor. Que todavía pueda quedar en nosotros alguna fortaleza del diablo que sea destruida, Señor, para que nosotros avancemos hacia la madurez en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que esta noche vas a sembrar en nuestros corazones y por esa palabra, Señor, que es vida, que es sanidad, que es liberación, que es restauración, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, que el Señor les bendiga, gracias por su sintonía, gracias por conectarse por este medio, y el día de hoy vamos a seguir escudriñando la carta a Santiago, la epístola a Santiago. Nos tocaría el capítulo número 5, versículos del 1 al 6. Y esta es una palabra importante para cada uno de nosotros y también importante para las personas que tenemos alrededor. Dice la palabra: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polía. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Primero que nada, tenemos que aclarar que este pasaje no está hablando de ricos creyentes, está hablando de ricos de este mundo. De hecho, la palabra de Dios no dice hermanos ricos, sino dice los ricos, y dice los ricos de este mundo. ¿Por qué? Porque son los que atesoran para los días postreros. Son los que viven en deleite sobre la tierra y han sido disolutos. Entonces no se trata de creyentes cristianos, sino que se trata de creyentes impíos. Este pasaje es un recordatorio de lo que nos enseña la palabra en Primera de Timoteo capítulo 6 versículos del 9 al 10 y Primera de Timoteo capítulo 6 versículos del 17 al 19 referente a las riquezas. El Señor no tiene nada con que hayan creyentes que tengan riquezas. Lo que el Señor está hablando en su palabra y nos habla en su palabra acerca de las riquezas tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón por causa de las riquezas. De hecho, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 9 que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Pero enriquecidos para qué? Para toda liberalidad,
para todo dar, mientras que aquí vemos que esta gente no tiene para nada un corazón dador, sino más bien un corazón codicioso, un corazón retenedor. Es un creyente, no es un creyente, es un rico no creyente. A ellos se está refiriendo esto como una llamada de atención y para ubicarlos en la verdad de la palabra de Dios. Recordemos primero que nada lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Notemos acá que se está dirigiendo a aquellos que quieren enriquecerse. Y ese querer enriquecerse es querer ser como el mundo, es tener amor a las riquezas, codicia por las riquezas. El que es enriquecido por el Señor no quiere atesorar para sí. El que es enriquecido por el Señor sabe que esas riquezas son para también ser el Señor nos enriquece en todo para toda liberalidad, es decir, para dar. Número 1. Número 2, también tenemos en Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 17 al 19 otra enseñanza también relacionada con las riquezas, y dice: a los ricos de este siglo, no a los creyentes, mando que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Estos ricos de estos tres pasajes, los dos de Primera de Timoteo y este pasaje de Santiago, no son condenados por tener riquezas. Que quede eso bien claro. Dios no condena a nadie por ser rico, sino que son condenados por la actitud que tienen hacia esa riqueza. No eran verdaderos creyentes. Podían tener apariencia de piedad, pero negaban con sus hechos esa piedad aparente. Su Dios real era el dinero. Y lo podemos ver en este pasaje de Santiago por ciertas características. Primero, acumulaban tesoros para los días futuros. Es decir, eran codiciosos o avaros y no confiaban en Dios para su provisión. En segundo lugar, eran injustos en el trato con sus empleados, no pagándoles lo que les correspondía. Es decir, estafaban, hacían fraude, oprimían a sus empleados. Luego, en tercer lugar, dice que vivían en deleite sobre la tierra y eran disolutos. Y eso nos está hablando de que vivían para darle gusto y usaban esas riquezas para darle gusto a los deseos de sus ojos y a los deseos de su carne. Y aparte de ello, dice que condenaban y mataban al justo. Aún indirectamente por la pobreza. No quiere decir que los tuvieran que matar directamente, no, o les quitaran la vida, pero se las estaban quitando indirectamente por la pobreza a la cual los estaban sometiendo por causa de esa estafa, de ese fraude en sus salarios, de la opresión. Estaban dispuestos, esto quiere decir que estaban dispuestos a hacer lo que fuera para mantener su estilo de vida, aunque ello implicara usar los tribunales civiles para cometer homicidios jurídicos contra los pobres, contra los indefensos, contra los justos, contra los creyentes. Entonces, aparte de ello, nos habla que sus riquezas estaban podridas, comidas de polía, enmohecidas, y esto nos habla de la necedad de hacer tesoros en la tierra. Nada nos llevaremos de este mundo. Sin nada venimos, sin nada nos vamos a ir.
aparte de la necedad de acaparar las riquezas que están sujetas a devaluación, a robo, a fraude y muchas otras formas de pérdida. Habla de la inutilidad de esos tesoros si no son invertidos en el reino de Dios. Y también nos habla de los tesoros, les habla más bien de los tesoros para los días postreros. Significaba que acumulaban riquezas como si nunca fueran a morir o Cristo nunca fuera a regresar. Esto nos recuerda lo que dice Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El tesoro de estas personas a las cuales va dirigido este pasaje son impíos que no quieren arrepentirse de su impiedad, que están viviendo basados en sus riquezas, no en una devoción al Señor. Aparte, en Santiago, notemos algo interesante. En Santiago 5:4, lo que menciona es que dice que los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y eso nos habla del tamaño de la ofensa contra Dios y de la fuerza con la que el juicio de Dios vendrá contra ellos por todos esos pecados cometidos, originados por la codicia. La codicia era el pecado principal, pero ese pecado principal derivaba en otra serie de pecados, porque el pecado nunca viene solo. El pecado siempre viene acompañado. El pecado es como un tren. Hay una locomotora y hay vagones. El tren, la locomotora del tren es el pecado evidente. En este caso era la codicia. Pero los vagones que venía jalando la codicia eran vagones cargados de otros pecados, que era el estafar, el hacerle fraude a sus empleados, no pagarles el salario justo, aparte de ello acumular tesoros para depender de sus tesoros en lugar de depender de Dios, vivir los deleites de la tierra y haber sido disolutos. O sea, solo ahí encontramos alrededor de 6 o 7 pecados más, además de condenar y dar muerte al justo, aunque sea indirectamente a través de la pobreza. O sea, vemos ahí una cantidad de pecados que vienen asociados con la codicia. Por eso la palabra de Dios dice que la codicia, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Hay algo que es bien importante en esta cuestión, y es el Señor, la codicia. En Mateo capítulo 6 versículo 24 habla de que no podemos servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas, que se traduce al español riquezas en ese pasaje, es la palabra caldea, de origen caldeo en griego. Es una palabra de origen caldeo que es mamotas, y esto deriva del nombre Mamón, que es el nombre del dios caldeo de la provisión, es decir, del sustituto pagano de nuestro Señor, que es nuestro pastor y nuestro proveedor. O sea que cuando la codicia, el amor al dinero, en realidad es una adoración al dios Mamón, que es el dios pagano de la provisión, el antidios. Entonces la codicia es adoración a un demonio. Por eso es tan condenada la codicia en la palabra de Dios. Y por eso también el Señor habla bastante en su palabra acerca del dinero. Y también por ello habla y nos da muchas oportunidades de dar para liberarnos de ese amor al dinero. De hecho, por ejemplo, vemos en la palabra de Dios hay 3 grandes rubros de dar. Uno es el de los diezmos, las ofrendas
y las primicias. Son 3 oportunidades, pero esas 3 oportunidades tienen diferentes formas. Por ejemplo, en cuanto al diezmo, en Levítico capítulo 18, versículo 21, encontramos lo siguiente. Déjenme buscarle la escritura. Números capítulo 18 y versículo número 21. Dice la palabra de Dios: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Aquí está hablando de un primer diezmo, el diezmo del pueblo al alfolí del templo, o el alfolí de la iglesia, el diezmo el diezmo de todos los creyentes. Pero aparte de ello, en Deuteronomio, capítulo número 14 y versículos del 22 al 29, encontramos, aparte de este diezmo que era para los levitas, para los que servían en el templo, hay otros 2 diezmos en este pasaje de Deuteronomio 14. Leamos del versículo 22 en adelante. Dice la palabra: todos los que vieron en Deuteronomio, estoy leyendo en otro libro, Deuteronomio 14, 22, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti al lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Este es un segundo diezmo que era para comerlo en el lugar donde Dios había escogido para poner su presencia. Este era un diezmo para las fiestas. Recordemos que los hijos de Israel tenían varias fiestas, y esas fiestas, una de ellas era la fiesta de la cosecha. Entonces, este diezmo era para la fiesta de la cosecha, y ellos lo comían en el templo. Era aparte del diezmo para el templo, estaba el diezmo para comerlo ellos en la celebración de la fiesta de la cosecha. Pero aparte, aquí aparece otro tercer diezmo. En el versículo 27 dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es decir, este es un tercer diezmo que se daba cada 3 años para los pobres. Hay 3 diezmos ahí, pero hay otras formas también en que el Señor nos da la oportunidad de sembrar. Una de esas son las primicias, los primeros frutos de un trabajo, de una cosecha, de un negocio. Ese no tiene una determinada cantidad,
pero es el primer ingreso que nosotros recibimos o el primer producto que recibimos de alguna propiedad o de algún trabajo, y eso también se traía al templo. Pero aparte de eso también existen las ofrendas para el templo, aparte de los diezmos, aparte de las primicias, las ofrendas para los pobres, el que da al pobre, fuera de los diezmos que hablaba acá. Hay una ofrenda también para los pobres, otra ofrenda para los padres, como honra a los padres. Hay otra ofrenda para los que están, los familiares que estén en necesidad. O sea, hay alrededor de 7 u 8 formas de dar. ¿Por qué el Señor pone tantas formas de dar? Porque Él sabe de la esclavitud que puede producir el dinero en nuestro corazón, y Él nos quiere liberar de eso a través de el dar. El dar es la forma para liberarnos del amor al dinero. El dar es la forma para liberarnos de la codicia, para liberarnos de esa idolatría hacia el dinero. De hecho, en el mundo existe esa idolatría, la podemos ver hoy. Hay un dicho en el mundo que dice: poderoso caballero es don dinero, o sea, le están rindiendo culto al dinero. El Señor nos quiere liberar de eso a través de todas estas formas de dar, y esas formas de dar siguen vigentes, no terminaron en el Antiguo Testamento. De hecho, lo podemos ver muy claramente. Un ejemplo de ello en Jesús, cuando le dice a los fariseos que ellos diezman el eneldo, diezman la menta, diezman la ruda, pero se olvidan de la misericordia y del amor y de la justicia, y que había que diezmar de eso, pero también de lo otro. O sea, no está diciendo que el diezmo no era procedente. Luego en Hebreos, en el capítulo 7, ya Hebreos es una carta del Nuevo Testamento dirigida a los creyentes hebreos, y ahí la palabra de Dios dice en el versículo, déjeme ver, así, en Hebreos 7:5 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví, es decir, los que están en el ministerio, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Notemos que dice que los que reciben el sacerdocio en este tiempo son los ministros, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Y también la palabra de Dios no dice tenían mandamiento. Esta carta fue escrita alrededor del año 55-60 después de Cristo. O sea, los diezmos seguían vigentes ya en el tiempo de la gracia, en el tiempo del nuevo pacto. No fueron anulados de ninguna manera. Y también dice la palabra en Hebreos 7:8: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allá uno de quien se da testimonio de que vive. Es decir, que el diezmo, las primicias, las ofrendas, si bien se entregan a una persona o a una institución, a una iglesia aquí en la tierra, quien realmente los está recibiendo es el Señor. Y dice claramente en Hebreos 7:7: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, Dios bendice al dador del diezmo, al dador de ofrendas y al dador de las primicias. Y las tres cosas son mandadas por la ley, que sigue vigente en este aspecto para todos nosotros los creyentes. O sea, no están anuladas. Obviamente, aquí es una cuestión de revelación en el corazón y de convencimiento de cada uno. No estamos para obligar a nadie a dar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Eso va a depender de la actitud de su corazón, va a depender
de su obediencia a la palabra de Dios va a depender de que realmente quiera ser liberado de esa esclavitud al dinero. El tema del dinero es uno de los temas más difíciles de tratar en la iglesia, precisamente por esa idolatría que hay hacia el dinero, que quizá no nos damos cuenta en nuestro corazón porque está muy escondida, muy en el fondo, pero que existe. De hecho, el tema de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias es uno de los temas más controversiales en el cuerpo de Cristo, cuando está claramente dicho en la palabra, y algunos hasta dicen es que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Yo aquí le estoy demostrando que sí, porque está en el Evangelio, lo dice Jesús, y además está en la carta a los Hebreos, que no, y de hecho el dar está, hay 2 capítulos del libro de Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9, dedicados específicamente a las ofrendas, al dar. Si ya no estuviera vigente, Pablo no hubiera escrito sobre eso, y el autor de Hebreos tampoco, y Jesús tampoco lo hubiera dicho. Así que tenemos que tener el negar el diezmo, el negar la ofrenda, el negar el dar en todas sus manifestaciones, es simplemente una manifestación de que todavía en nuestro corazón hay algo que necesita ser liberado de esa idolatría que viene del mundo y de nuestra vida anterior con relación al dinero. Hay algo más que quería decir al respecto, y es que y algunos otros no niegan el dar, pero desobedecen la palabra. Por ejemplo, algunos que piensan que dar el diezmo es dárselo a los pobres, cuando está definido claramente lo que es el diezmo para la congregación y lo que es el diezmo para los pobres, o si no, se lo dan a su familia necesitada, y está bien darle a la familia necesitada, pero eso no puede ser tomado como diezmo, por cuanto el Señor está hablando claramente de cuáles son los diezmos y cómo son los diezmos de acuerdo a su palabra, y hacerlo de una forma diferente a eso es desobedecer la palabra de Dios. Muy bien, vamos a cambiar ya de tema y vamos a pasar al siguiente tema del que nos habla Santiago, capítulo número 5, y estamos en el versículo número 7. Del versículo 7 al 8, dice la palabra: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primer punto que necesitamos ver acá: esta carta fue escrita hace 1900 y pico de años. Y en ese momento ya estaban esperando la venida del Señor, y en ese momento Santiago, por el Espíritu Santo, habla de que la venida del Señor se acerca. Si en aquel tiempo ya estaba cerca, ¿cuánto más no estamos más cerca el día de hoy? Por el otro lado, las señales del día de hoy, que no son las mismas de hace 1900 años, las señales del día de hoy apuntan a que la venida del Señor es inminente. Y supongamos que no nos tocara a cada uno de nosotros ver la venida del Señor, pero al final de cuentas, el día que nosotros morimos, ese es nuestro día de arrebatamiento, ese es nuestro día del encuentro con el Señor, ese es nuestro día Maranata. Y la palabra del Señor aquí nos está dando instrucciones para ese día, ya sea que sea el tiempo del arrebatamiento, que de acuerdo a las señales que estamos viviendo en este tiempo es casi inminente, o bien que nosotros vayamos al Señor porque se terminó nuestro tiempo aquí en la tierra. Y dice que necesitamos paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque no es en el tiempo en el que nosotros querramos, ni tampoco conforme a nuestras necesidades y urgencias, como que eso fuera nuestro salvavidas.
sino que necesitamos afirmar nuestros corazones en la palabra y en la comunión con el Señor. Muchos quieren la venida del Señor no porque anhelen al Señor en sus corazones, sino porque anhelan ser salvados de los problemas que implica vivir en este mundo, ser salvados de la impaciencia de los problemas que produce las cosas de este mundo. Pero no va a ser así. El día de nuestra partida con el Señor está determinado por Él, y mientras ese día llega, que no depende de nosotros, depende de su soberanía, de sus planes, mientras ese día llega, nosotros necesitamos desarrollar la paciencia hasta el momento en el cual partamos con el Señor, de la misma manera que el labrador tiene paciencia para esperar el fruto de la tierra, aguardando hasta que sea el momento después de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y cada uno de nosotros en nuestra vida recibimos una lluvia temprana y una lluvia tardía. Lo que necesitamos es aprovechar ambas lluvias. La lluvia temprana es en el momento de nuestra salvación. La lluvia tardía es el momento en el cual el Señor nos está llamando para que en nuestro corazón se produzca un avivamiento que nos acerque cada día más a Él. Un avivamiento que no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con nosotros mismos. Un avivamiento que nos lleve a una mayor pasión por el Señor, a un mayor anhelo del Señor, a un amor más grande por el Señor. Y eso todo lo vamos a experimentar en algún momento. La cuestión no está si lo vamos a experimentar o no, la cuestión es si lo vamos a aprovechar o no, si nos vamos a meter en esa lluvia. En la lluvia temprana obviamente nos metimos porque somos salvos, pero en la lluvia tardía, ese llamado a otro nivel en nuestra relación con el Señor, ese es el que muchas veces lo dejamos pasar y perdemos esa oportunidad de crecer en nuestra relación con el Señor, de llevar nuestras vidas a otro nivel mayor de plenitud, de bendición, de comunión con el Señor, y a eso es a lo que nos está llamando este pasaje. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, que es un pasaje para todo tiempo, pero que también es un llamado muy actual para nosotros el día de hoy. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Es indudable por las señales que estamos viendo en este tiempo que estamos enfrente del día malo. Miren mis hermanos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios y de acuerdo a la historia de los últimos, a la historia humana, los tiempos que vienen no serán mejores. Los tiempos que vienen son peores. ¿Por qué razón? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El misterio de la iniquidad ya está en acción, pero no está plenamente en acción porque todavía hay algo que lo detiene. Pero eso no quiere decir que no esté incrementando la maldad en el mundo. Si vemos la historia de la humanidad en los últimos 50 años, la maldad del mundo se ha incrementado de una manera espectacular. La iniquidad se ha manifestado de una manera espectacular en todo el mundo. Ya no es solamente en un lugar como solía suceder en la antigüedad, por ejemplo, con la degeneración que se vivió durante el dominio del Imperio griego o durante el dominio del Imperio romano. No, ahora es en todo el mundo. Es algo generalizado lo que estamos viendo. Ya llegamos al último nivel de la escalera de la degradación de la que nos habla Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Ya estamos en la parte más baja de esa escalera de la degradación. Ya no hay más
a dónde la humanidad pueda ir en cuanto a la degradación. Solo tenemos la opción de ir a Cristo para salir de esa degradación. Pero los días malos, el día malo que estamos viviendo y por la cercanía de la venida de Cristo, recordemos que también la palabra dice en el libro de Apocalipsis que el diablo sabe que le queda poco tiempo, y como le queda poco tiempo está desatando todas sus fuerzas de malicia, mentira, engaño, etcétera, para evitar que la gente vaya con el Señor. Y eso está determinando días terriblemente malos. Los días no van a mejorar hasta que no venga Cristo y establezca el reino milenial. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por supuesto que hay esperanza para este mundo, sí, el día que Cristo venga y establezca su reino milenial, pero previo a ello van a ser días malos y necesitamos no solo de estar convertidos al Señor, sino de estar firmes en el Señor, armados de toda la armadura de Dios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, tal como nos enseña Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. No es que yo sea negativista, no es que yo sea apocalíptico, simple y sencillamente la Biblia nos enseña eso. Los días no van a mejorar hasta la venida de Cristo, cuando venga a derrotar al anticristo en la batalla del Armagedón, al anticristo, al falso profeta y al diablo, y los ate por 1000 años y comience el reino milenial. Hasta ese momento las cosas van a mejorar. Mientras tanto, van a ir empeorando, y van a empeorar mucho más el día que la iglesia sea arrebatada, que Cristo venga a recoger a su iglesia, porque no fuimos llamados a los tiempos de la ira del Señor, que serán la tribulación y la gran tribulación. Así que, mis amados, necesitamos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza cada día más, meternos en esa lluvia tardía que el Señor quiere traer a nuestras vidas, de un avivamiento en nuestro corazón que nos lleve a una mayor bendición, a una mayor comunión con el Señor. Es el tiempo para ello. Y recordemos lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos piensan que el Señor ya se tardó mucho y se va a seguir tardando mucho, y la venida de Cristo no está ni remotamente cerca, porque está dando tiempo para que todos se arrepientan. Déjeme decirle, el Señor ya dio 5000 y pico de años de paciencia para que la gente se arrepintiera, y principalmente los últimos 2000 años después de la crucifixión de Cristo, Él ya dio suficiente tiempo de su paciencia, y el tiempo de la ira está llegando por las señales que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, que están sucediendo en el mundo. Es en el tiempo, esta venida de Cristo no va a ser en el tiempo en el que nosotros pensemos o querramos, es en el tiempo del Señor, de acuerdo a lo que dice la palabra y que fue planeado desde antes de la fundación del mundo, que no va a cambiar de acuerdo a las circunstancias. Más bien, ese plan está firme, sigue permanente. Más bien, el Señor está ordenando las circunstancias para el día del cumplimiento de ese tiempo, y lo vemos en las señales que se han multiplicado. Mire, en los últimos dos años, el año 2020 y el año 2021, las señales de la cercanía de los últimos tiempos se han multiplicado de una manera impresionante. Solo el día de hoy hay una guerra en Afganistán, que esa guerra tiene que ver con una amenaza que se va a incrementar para Israel, para el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38 y 39, que es previo a la venida de Cristo. Estamos viendo los preparativos para el gobierno mundial a través de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de la Agenda Reset 21 del Foro Económico Mundial.
Estamos viendo también los preparativos del gobierno mundial a través de estas medidas que se han tomado por la pandemia en todos los países donde hay prácticamente una uniformidad. Todos están haciendo más o menos lo mismo, dirigidos por un ente mundial como es la ONU a través de la Organización Mundial de la Salud. Estamos viendo los intentos de controlar a la población mundial a través de las medidas el uso de la mascarilla, distanciamiento social. Aparte de eso, también la vacunación, etcétera, que la están usando para tratar de controlar la población también. Algo que podría ser bueno, lo están usando para mal. En fin, vemos que estamos muy, muy cerca. Dice la palabra en Hechos 1:7, si bien dice la palabra que no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, el Señor en su palabra nos da suficientes elementos para que cuál el Señor va a venir, y eso es lo que estamos observando el día de hoy. Y de que el Señor viene o nosotros vamos a Él, una de las dos. Pero de que no hay ninguna, de que eso es una plena certeza, la palabra nos lo dice. Y en Eclesiastés 3:1 recordemos que dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que la venida del Señor tiene su hora, o nuestra ida con Él para encontrarnos con Él. Cuando estamos enfocados en la venida de Cristo o en nuestra partida para volver a Él, es más fácil poner en la perspectiva correcta nuestra lucha contra lo terrenal, lo carnal, lo temporal, y enfocarnos en lo eterno, en lo celestial, en lo espiritual. Mis amados, este no es un tiempo para estar enfocados en lo terrenal. Esto es un tiempo para prepararnos para nuestro encuentro con el Señor, ya sea por el arrebatamiento o por nuestra ida con Él. Dice la palabra, necesitamos estar conscientes de la gloria que nos espera, pero también más motivados para ser esa iglesia santa, perfecta, sin mancha, sin arruga, que el Señor está preparando, y soportar toda tentación y asedio del diablo, del mundo y de la carne. Eso es lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren, hermano, estemos cerca de la venida de Cristo, o estemos cerca de nuestra muerte, o estemos lejos de cualquiera de las dos cosas, este consejo de la palabra de Dios es para todo tiempo y para todo creyente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es el tiempo, si usted y yo somos salvos, ya no es el tiempo para nosotros de estar poniendo nuestra mirada en el éxito, en el dinero, en la autoestima, en la autovaloración, en la vanagloria de la vida, en el materialismo, en el tener la riqueza. No es el tiempo. La palabra de Dios nos dice que una vez nacemos de nuevo, es nuestro tiempo de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, hasta que Cristo se manifieste en nosotros. Dice la palabra claramente: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros. Recordemos lo que decía Pablo. Pablo hablaba de todos sus galardones terrenales que tenía, que era fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, que significaba casi que tener un doctorado como el día de hoy.
Además de ello, era ciudadano romano, que equivalía a ser un VIP en cualquier lado a donde fuera, etcétera. O sea, tenía muchos galardones terrenales. Pero ¿qué dice Pablo? Todo eso, todo lo que podía significar algo en la vida terrenal, lo tengo por basura. ¿Por qué? Por ganar el amor de Cristo, por haber sido salvo. Para mí todo lo demás es basura. Todo lo tengo por basura, sin importancia. Para mí lo único que tiene importancia es el Señor Jesucristo. Y el amor de Cristo me constriñe, es el motor para vivir lo que hoy vivo en la carne. Lo vivo en la fe, en la obediencia a Cristo, en la obediencia a la palabra. Ese es el llamado para los cristianos. Sea que estemos cerca de la venida de Cristo, o sea que estemos cerca de nuestra muerte, o sea que estemos lejos de ambas cosas. Pero nuestro llamado es a dejar ya de lado todo lo terrenal, y eso implica todas esas doctrinas o esas enseñanzas que están en algunos lados y en algunos sectores del cristianismo, que son tendientes a las riquezas, a la fama, a la autoestima, al materialismo, a la comodidad, a la ostentación. Todo eso está fuera de lugar en la vida de un cristiano, y es el tiempo de que lo dejemos de lado si es que todavía estamos metidos en ese rollo. Es el tiempo de afirmar nuestros corazones en un llamado al compromiso firme, resuelto, valiente en medio de cualquier circunstancia negativa, a permanecer en Cristo y en lo que la palabra de Dios completa nos dice en cuanto a la vida cristiana, y ahí vamos a tener victoria en cualquier situación. Esta enseñanza nos lleva a 3 puntos importantes, como que si fueran una conclusión anticipada de la epístola, y que de hecho lo es. Y esos 3 puntos que son los que nos ha estado enseñando la epístola hasta aquí es vivir la vida que se nos indica en la epístola, puesta nuestra mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Poner las riquezas en la perspectiva correcta, y lo que sigue después de esta enseñanza, que es no quejarnos los unos de los otros. Esos son la conclusión anticipada, y repito, la conclusión anticipada es vivir la vida que nos indica la palabra de Dios. Es la conclusión de esta epístola. Vivir la vida que nos indica la palabra de Dios, y que los fundamentos de esa vida nos lo da toda la epístola, todos los temas que abarca la epístola, que son bastantes. Aparte de ello, y un mensaje que es bastante repetitivo en esta epístola, es poner las riquezas y lo terrenal en la perspectiva correcta, poniendo no nuestra mirada en ellas, sino nuestra mirada en lo eterno, en lo terrenal, y no quejarnos. Y este es un punto importante. Las quejas y hablando acerca de la venida de Cristo, de la cercanía de la venida de Cristo, inmediatamente dice en Santiago 5:9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué significa eso? Que evitemos las quejas. Los tiempos cercanos, mientras más nos acercamos a la venida de Cristo, nos está diciendo este pasaje, más van a ser tiempos de queja de los unos contra los otros, y de unos incluso contra el mismo Señor. Pero nosotros no debemos quejarnos a pesar de las circunstancias difíciles que nos puedan venir en contra. Cuando el día es malo, entonces la tendencia de todos nosotros, la tendencia natural, carnal, humana, es a quejarnos, pero la palabra de Dios nos dice que no nos quejemos. En otras palabras, los quejosos no van a entrar en el reino de los cielos. Las quejas de unos a otros nos debilitan en lo personal y en lo corporativo, en un tiempo en el que necesitamos todo lo contrario. Mire,
Hay estudios científicos que demuestran que las quejas bajan el sistema inmunológico, bajan nuestras defensas, además que las quejas producen enfermedades físicas. Además, las quejas dirigen nuestra vida hacia la falta de optimismo, hacia la falta de fe, nos llevan nuestras vidas a la incredulidad. Es decir, las quejas no nos ayudan para nada. Estos más bien son tiempos de ayudarnos y fortalecernos mutuamente a superar todas las dificultades que encontremos en el camino para prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. Las quejas, al final de cuentas, son una expresión de un corazón dudoso, de un corazón que está entrando en la incredulidad, por cuanto que es poner en duda la palabra del Señor y su capacidad de sacarnos victoriosos frente a cualquier situación. Mis hermanos, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de dejar las quejas afuera de nuestras vidas, de nuestro sistema de pensamiento y de enfocarnos en la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado, que es la vida eterna, que la tenemos frente a nosotros y que la vamos a vivir tarde o temprano, pero que debemos prepararnos para ella. La venida del Señor está cercana. Necesitamos prepararnos para ello. Y las quejas no nos ayudan. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si ha sido de bendición, por favor, compártala en sus redes sociales con sus contactos y les recordamos que tenemos a su disposición 2 recursos para edificar su vida, para edificar su fe, exhortarnos, consolarnos y animarnos en este camino maravilloso de la vida cristiana hacia nuestro encuentro con el Señor. Y estos son nuestra página de internet, que es www.reyesysacerdotes.net, y adicionalmente el canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Solo Gustavo Bianchi, no es sin arroba, es Gustavo Bianchi. Los invitamos a visitar esos recursos para edificar su vida y, si Dios lo permite, el próximo lunes estaremos nuevamente con otra transmisión para seguir desarrollando las enseñanzas de la epístola de Santiago, que ya estamos llegando casi al final de ella y así que los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche, si Dios lo permite, para la siguiente enseñanza y escudriñar lo que nos resta de la epístola de Santiago. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida y linda noche, que el Señor guarde a cada uno de los miembros de su familia, así como a ustedes, que los sane, los restaure, los liberte, los provea, les dé protección y seguridad. Y también clamamos y oramos al Señor para que todo enfermo de COVID sea sanado, y no solo los de COVID, sino los de cualquier otra enfermedad, que sean sanados, restaurados en el nombre de Cristo Jesús, y que esa sanidad obre para que los que no lo conozcan se vuelvan a Él, y para que los que ya lo conocen se vuelvan aún más, se acerquen aún más a Él. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Un abrazo para todos, bendiciones, que tengan un lindo fin de semana, y si el Señor lo permite, nos reunimos el próximo lunes a las 8 de la noche para seguir escudriñando la epístola de Santiago. Bendiciones para todos, un abrazo y que tengan un bendecido y lindo fin de semana.